Muy buenas noches a todos, un gusto saludarlos desde Costa Rica. Eh, Les agradezco si me confirman, si me están escuchando. Uh-huh. ¿Cómo estás, Fabio? Muy bien, ¿y vos? Te escuchas perfecto por acá. Ok, muchas gracias, Fabio. Gracias, Yerlin, que me confirma que me están escuchando. Ok, muy bien. Bueno, un gusto saludarlos a todos, en especial a nuestro colega Fabio Fernández allá de Toronto. Bueno, el día de hoy vamos a estudiar un tema muy interesante que es el tema de las redes neuronales, y también al final de la clase vamos a ver y hablar un poquito del tema del reto predictivo y la última tarea del curso. Hoy estamos en la última tarea, en la última clase del curso de redes neuronales. Luego tendremos la Semana Santa libre y luego de Semana Santa, de hoy en 15 días, estaremos iniciando el curso de programación en R, y vamos a dar ahí un salto importante para empezar a trabajar desde la consola de R usando la herramienta de RStudio. Ok, muy bien, entonces para iniciar la clase del día de hoy, pues vamos a cerrar el video acá para tener un poquito más de ancho de banda y vamos a iniciar de inmediato. Muy bien, como siempre, cualquier pregunta, pues con mucho gusto la pueden hacer vía el chat o vía el micrófono. Muy bien, bueno, las redes neuronales, pues hace algunos años se creía pues que las redes neuronales se había descubierto, digamos, el método más efectivo que existía para predecir. Sin embargo, las redes neuronales trabajan muy bien en algunos casos y en otros no tanto, y tienen un problema que es que lo vamos a ver en este curso y más en otros cursos más adelante, que es que son un método un poquito inestable. Es decir, se ve muy afectado por la muestra, debido a que tiene demasiados parámetros, y lo cual hace que caiga en óptimos locales, que ahorita vamos a ver de qué se trata eso. Entonces, el problema de las redes neuronales es que se ejecuta una vez y da muy buenos resultados, pero se ejecuta otra vez y ya no da tan buenos resultados. Entonces es un problema bastante serio que tienen las redes neuronales. Sin embargo, en muchas situaciones, vamos a silenciar por aquí, perdón, en algunas situaciones y funcionan bastante bien. Depende del tipo de problema, como siempre. Muy bien, bueno, entonces igual que en los otros modelos predictivos, vamos a estar entre el escenario en el que vamos a tener una tabla de aprendizaje y una tabla de testing. Vamos a generar un modelo que el día de hoy pues se trata de una red neuronal, y lo vamos a calibrar y a calibrar hasta tener un buen modelo que se pueda aplicar en nuevos individuos. Lo vamos a calibrar a través de la tabla de testing. Muy bien, aquí está la definición de clasificación que ya habíamos visto, el ejemplo de crédito de scoring crediticio, que ya lo habíamos también mencionado. Tenemos la tabla de entrenamiento, la tabla de testing y los nuevos individuos. Hoy vamos a ver cómo calificar a nuevos individuos. ¿Okay? Eso es bien importante, porque eso lo vamos a ocupar para el reto predictivo. Muy bien, entonces vamos a entrar en materia. Las redes neuronales vienen de la idea de emular las neuronas reales, como esta que estamos viendo acá, desde el punto de vista computacional. Se supone que nuestros cerebros, y bueno, y de los animales también, funcionan a base de neuronas y conexión entre neuronas, y que de esa manera es como aprendemos. Las redes neuronales tratan de emular el funcionamiento de nuestros cerebros. Resulta que las redes neuronales están ligadas mediante unas fibras llamadas axons. Estas fibras son estas que estamos viendo acá. A través de estas fibras se comunican las redes neuronales, o se ligan una en la otra. Luego una red neuronal está conectada con otra mediante las dendritas. Las dendritas, acá las estamos viendo, estas son las dendritas de una red neuronal. ¿Ok? Entonces de esa manera se conectan neuronas con neuronas y transmiten información. Ahora luego vamos a ver cómo se trata de emular esa idea
Aquí estamos viendo una neurona que se comunica con otra neurona acá, otra neurona, otra neurona. Entonces, bueno, se comunican a través de las dendritas. También el punto de contacto entre una dendrita y el axón se llama sinapse. ¿Ok? Ese es en las neuronas reales, ¿verdad? Y entonces la idea es emular toda esta comunicación de neuronas en lo que se conoce como las redes neuronales artificiales. En algunos lugares le dicen redes neurales, depende del país. En Costa Rica le decimos las redes neuronales. Y las vamos a emular computacionalmente mediante nodos y links. ¿Ok? Entonces esa es la idea original del método. Tratar de emular la forma en que nuestros cerebros funcionan computacionalmente. Los cerebros humanos y bueno, y también de los animales aprenden y aprenden y aprenden y aprenden, ¿verdad? En teoría funcionan gracias a las neuronas. Y la idea del método que vamos a ver hoy es tratar de emular esa idea computacionalmente. Bueno, ¿cómo se emula computacionalmente? De esta manera, una red neuronal va a tener unas variables de entrada, que son las variables de aprendizaje o las variables predictoras, se van a comunicar a través de varias capas de redes neuronales. Esta sería la capa 1, capa 2, capa 3, para tener finalmente una salida. A esta primera capa se le llama la capa de entrada, luego tenemos las capas ocultas y la capa de salida, que es donde va a estar el modelo predictivo. Entonces, bueno, cada uno de estos circulitos y cada una de estas conexiones que vemos acá son las que tratan de emular estas conexiones vía las dendritas y los axones que tienen las redes neuronales. ¿Ok? Cada círculo trata de emular una de estas neuronas que tiene nuestro cerebro. Esa es un poco la idea. Luego vamos a ver que en el fondo se trata de calcular ciertos pesos, que es lo que hace una red neuronal independientemente del modelo que se ocupe. Hay muchos modelos, por cierto, para redes neuronales. Vamos a estudiar hoy algunos aquí, los más básicos, ¿verdad? Pero se podrían estudiar modelos más complejos. El padre de las redes neuronales es este señor que estamos viendo acá, Marvin Minsky, que fue premio Turing en el año 1969, y él fue quien propuso, Minsky es muy conocido, también Popper, el padre del logo, el modelo del percentrón en el año 1969. Entonces este es el padre de las redes neuronales. Él inició con un problema que parecía simple. Trataba de predecir el XOR usando dos variables. Recuerden que, perdón que vamos a silenciar ahí, por favor si pueden apagar sus micrófonos, porque si no estamos oyendo un perrito por ahí. Bueno, entonces aquí, recuerden que entonces la idea es emular el XOR, el OR, el AND, y algunas de las compuertas lógicas que ahorita vamos a ver de qué se tratan. Así empezó Minsky a descubrir las redes neuronales. Bueno, muy bien. El primer problema que él se planteó fue describir lo que se conoce como la tabla del OR a través de un percentrón. La tabla del OR, desde el punto de vista computacional, lo que quiere decir es que falso y falso, 0 y 0 son falso, falso o falso da falso, falso o verdadero da verdadero, verdadero o falso da verdadero, y verdadero o verdadero da verdadero, como en esta última que está acá. Entonces aquí falso, 0 es falso, falso y falso da falso, falso y verdadero da verdadero, verdadero y falso da verdadero, y verdadero y verdadero da verdadero. Esto desde el punto de vista de tabla de verdad, que es el OR. Ahora uno puede ver esto como un modelo predictivo. También yo puedo pensar que estas son dos variables predictoras, x1 y x2, y esta es mi variable a predecir. Entonces estamos ante un problema de aprendizaje supervisado. Si uno ubica estos puntos en este gráfico, entonces vemos que este es el 0, 0, está aquí, el 0, 1 sería este, el 1, 0, el 1, 0 sería perdón, sí, bueno, y el 1, 1 que es este, no importa. La idea es encontrar, si ustedes observan, pues aquí existe un plano, que en este caso es una recta de separación que se puede construir, que me separa el punto que da un no
y los otros 3 que dan sí, ¿verdad? Entonces es un problema separable. Bueno, vamos a ver cómo lo modeló Minsky para encontrar un modelo predictivo mediante una red neuronal que me logre predecir esta tabla de verdad. Perdón, por favor, ahí si tienen los micrófonos abiertos, por favor apagarlos para que no se meta ruido. Bueno, muy bien. Esto que estamos viendo en pantalla es la neurona del OR, que se conoce como un percentrón. Resulta que con esta neurona, muy simple, de una sola capa, se logra predecir perfectamente el OR. X1 y X2 son las variables de entrada. W1 y W2 se llaman los pesos. Z se llama el umbral. Y esta Y que vemos aquí se llama la función de activación. Y Y es la función de salida. Entonces la idea es encontrar unos valores W1, W2 y un Z, de manera que para todas las entradas 0, 1 en X1 y X2 me predigan bien la variable de salida Y, que en este caso sería el OR. La función de activación, una de las más comunes es esta, 1 o 0. Si esto se cumple, si esto es verdadero, asigna 1 y si no, asigna 0. Vamos a ver en el ejemplo del XOR cómo funciona. Vean, acá vamos a tomar como valor de Z, entonces vamos a tomar Z igual 0.5. Luego vamos a tomar este peso W1 como 1 y este peso W2 como 1 también. Y entonces nuestra función de activación va a ser X1 más X2 mayor a 0.5. Esa sería nuestra función de activación. Entonces observen cómo esto predice perfectamente todas las filas de esta matriz. Vean, vamos a predecir esta fila. ¿Qué pasa si W1 es igual a 0 y W2 es igual a 0? Perdón, aquí lo estoy haciendo mal. No es W1 y W2. Es X1 igual 0 y X2 igual 0. Ya los W estos valen 1. ¿Okay? Este es igual a 1 y este es igual a 1. Ok, entonces vean, si X1 vale 0 y X2 vale 0, entonces X1 vale 0 y X2 vale 0, Z va a valer 0.5, entonces X1 más X2, 0 más 0, da 0. ¿0 es mayor que 0.5? No, entonces esto da falso. Por lo tanto, la función Y daría 0. Entonces observen que en este caso entonces le está asignando 0, que es el valor, esto lo predijo bien. Vamos ahora a analizar 0, 1. ¿Okay? Vamos ahora a analizar 0, 1. Es decir, ¿qué pasa si X1 es 0, pero en este caso X2 es 1? ¿Okay? Ya no es 0, sino 0, 1. Vamos a ver qué pasa en este caso. X1, 0 y X2, 1. Entonces venimos acá. X1 más X2 daría 1. Porque es 1 más 0. Esto es mayor que 0.5, verdadero. Entonces la función de activación, si Z es verdadero, si esto es verdadero, le asigna 1. Entonces en este caso asigna un 1. Ok, muy bien, vamos para el tercer caso. ¿Qué pasa si más bien X1 es el que es 1 y X2 es 0? Ok, es análogo. Entonces daría 0 más 1, 1. Entonces 1 es mayor que 0.5, verdadero. Entonces la función de activación va a verdadero, entonces le asigna un 1. Y el último caso, el último registro que vamos a analizar es este. ¿Qué pasa si X1 y X2 son 1? Entonces en ese caso aquí tendríamos un 1 y aquí un 1. Entonces son 1 y 1. Entonces X1 más X2, en ese caso, ¿cuánto da? 1 más 1 darían 2. Y entonces 2 es mayor que 0.5, verdadero. Por lo tanto, como Z es verdadero, esto de acá adentro es verdadero, asigna 1. Entonces asigna 1. ¿Ven? Que entonces para todos los posibles valores, de X1, X2, la variable de salida Y me da correctamente. Entonces esta neurona con Z igual 0.5, W1 igual 1, W2 igual 2, y esta función de activación predice perfectamente la tabla de verdad del OR. Ok, lo que está haciendo en el fondo es encontrando esta región que separa
los verdes, que sería el punto 1, 1, perdón, voy para atrás, esta en realidad está encontrando esta región que separa los unos, que serían estos tres verdes, de este que es 0, 0. Ok, entonces nos predice perfectamente. Bueno, si tienen alguna pregunta hasta ahí, vamos a ver, por ahí tengo alguna pregunta que me dice Melvin, perdón, para ver, no escucha nada alguien aquí. Bueno, en este caso se escogió el punto 5, sin embargo pudo haber escogido cualquier otro umbral menor a 1, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. ¿Sí? Buena observación. Y además no necesariamente son únicos los valores, pueden existir otros. ¿Ok? ¿Es posible hacer predicciones con más de 2 categorías? Sí, sí, claro. Andrés, nada más lo estamos ilustrando con este ejemplo muy simple, pero en general la red neuronal funciona como este que vimos aquí. Pueden haber muchas variables de entrada y muchas neuronas internas. Este es el modelo más simple en el que hay solo 2 variables y solo una capa, pero es para ilustrarles cómo funciona. Sí. ¿Cómo se determina la función de activación? Buena pregunta. Ahorita vamos a ver que R y generalmente se usan las siguientes funciones de activación, ya que usted pregunta, Griselda, las más usadas son la identidad, el escalón, el signo, que esta es la que estamos usando. En este momento estamos usando una función escalón, que es 1 o 0. También se usa mucho la sigmoidea, esta también se usa mucho. Se usa mucho la gaussiana y la senoidal. La que más se usa son la función escalón y la función sigmoidea. Ahora, la pregunta del $1.000.000 es ¿cuál uso? ¿Cuál es la mejor? Bueno, él trae estas opciones y la única manera de saber con cuál me quedo pues es haciendo prueba y error por ejemplo, a través de la tabla de testing. Ver cuál funciona mejor en la tabla de testing. Más adelante vamos a ver en otro curso que eso se logra todavía mejor con calibración cruzada o validación cruzada. Por ahora, puede ser viendo cuál funciona mejor en la tabla de testing y con esas me quedo. Van a ver que RATL trae estas opciones y entonces uno puede escoger cuál quiere usar. Usar otra propia se puede, pero hay que estar en la consola de R, no se podría desde RATL. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hacer otro ejemplo. El percentrón con el AND. Ahora estamos viendo la tabla del AND. Recuerden que en el AND 0, 0 da 0. O sea, falso y falso es falso. 0, 1 da 0. Falso y verdadero da falso. 1, 0 da 0. Porque verdadero y falso da falso. Y 1, 1, que sería verdadero, verdadero, da 1. Verdadero. Recuerden que el AND es verdadero si ambos son verdaderos al mismo tiempo. Y el OR es verdadero si al menos uno de los dos es verdadero. Entonces, en este caso, esta va a ser la separación. Vamos a ver cuál es la red neuronal que nos funciona en este caso. La red neuronal que nos funciona, en este caso, es la siguiente. Aquí vamos a tomar W1, de nuevo igual 1, W2 igual 1, pero el zeta va a ser 1.5. Este va a ser el umbral, este se le llama el umbral. Y la función de activación va a ser la misma, nada más que acá cambia porque el umbral es 1.5. Entonces vamos a correrla a pie para que vean que funciona. Entonces vamos a correr el primer registro. Supongamos que vamos ahora a correr 0, 0. 0, 0. Entonces, ¿qué pasa si x1 es igual a 0 y x2 es igual a 0? Recuerden que mis pesos son 1 y 1. Entonces, en este caso, ¿cuánto da esta fórmula que tenemos acá? Vamos a ver si da verdadero o falso. x1 es 0 y x2 es 0. Entonces 0 más 0, 0. Mayor que 0.5, falso. Por lo tanto, asigna un 0. Entonces, vemos que quedó bien. Me asignó un 0. Ok, segundo caso. 0, 1. ¿Qué pasa si este es 0 y este es 1? Entonces 0 and 1. Entonces sería 0 más 1, 1. Mayor que 1.5, falso. Entonces nuevamente asigna 0. Entonces este caso me quedó bien. Ok, este caso es completamente análogo, que sería 1 acá
1 acá y más bien 0 acá. Entonces x1, 1 y x2, 0 sería 1 más 0, 1. Mayor que 1.5, falso. Por lo tanto, asigna también un 0. Y finalmente, el caso 1, 1, que es el único que asigna distinto. Vean, ¿qué pasa si aquí estamos en 1, 1? 1x1, 1x2. Entonces 1, 1 me da 1 más 1, 1. Perdón, 1 más 1, 2. Mayor que 1.5, verdadero. Entonces en este caso me asigna un 1. Y estamos ante el último caso que me asignó acá. Entonces un 1. Entonces ven que con esos valores de W y cita y la función de activación funciona. Ahora ustedes deben estar pensando ahí, ¿cómo supo cuál cita, cuál W es el que funciona? Bueno, efectivamente ese es el problema de fondo. Generalmente las computadoras lo que uno hace es ponerla a barrer en cierto rango los posibles valores de W1 y W2 y cita y la función de activación para ver cuál me funciona mejor. Ahorita vamos a ver eso un poco. Bueno, entonces como les decía, cita se llama umbral, W1 y W2 se llaman pesos y Z se llama la función de activación. Básicamente este es el esquema de una red neuronal, en este caso de una capa y con solo dos variables de entrada. Claro que puede ser mucho más compleja, ¿ok? Ahorita vamos a ver que puede tener 100 capas internas, ¿verdad? Y muchas variables de entrada. Eso sí, la variable predictiva siempre, o casi, por lo menos la mayoría de los modelos, es una variable a la que queremos predecir. Bueno, como ya les había explicado, las funciones de activación más comunes son la identidad, la función escalón, que es como la que estamos usando en este caso, la sigmoidea, que están definidas aquí, que son dos tipos sigmoidea, las gaussianas o las senoidales. Ok, muy usadas, la función escalón, nada más que la que estamos usando ahora es esta, que es 0 o 1, okay, que sería así, 0 o 1. Okay. Esa es la que estamos usando. En algunos casos puede convenir menos 1 o 1. Bueno, muy bien. Entonces, R, como vamos a ver más adelante, y Reitel, permite escoger cualquiera de estas. Y entonces, bueno, ¿cuál es la con la que me quedo al fin y al cabo? Bueno, con la que me permita mejores resultados en la tabla de testing. Muy bien, si tienen alguna pregunta hasta ahí. Ajá. ¿Cómo se asignan los pesos? Ok, sí, eso es lo que les estaba, y ahorita lo vamos a ver más en detalle. Básicamente es fuerza bruta de la computadora. Yo podría aquí empezar a tratar con 0, 0. Después hago 0.1, 0, 0.2 y ahí voy hasta que llegue a 1. Y aquí también voy haciendo todas las combinaciones de 0 a 1. Hago todas las combinaciones posibles y voy testeando en la tabla de testing hasta encontrar la que mejor, la combinación de pesos, y también con cita, también lo voy haciendo variar dentro de un rango de valores y me encuentro la combinación que me permite la mejor red neuronal. Bueno, esa es una manera. Otra manera, la que en el fondo se usa, es minimizar el error cuadrático medio, que ahorita vamos a ver qué es. Ok, muy bien. Por ahí tengo un poquito de ruido que se me está metiendo, vamos a silenciar, gracias. Bueno, entonces, si tienen alguna otra pregunta, vamos a ver una tabla que parece muy sencilla, que se llama el XOR. El XOR se parece al OR, excepto que el XOR es verdadero solo si si uno de ambos es verdadero, pero no ambos. Entonces vean, el XOR da 0, 0 da 0, 0, 1 da 1, 1, 0 da 1 y 1, 1 da 0. Esa es la diferencia con el OR. Bueno, esta que parece muy sencilla, igual que la que acabamos de ver, no es tan sencilla. Ya estamos viendo que no es separable. Vean, si yo trato de hacer una separación aquí, como una sola recta, me confunde. Aquí me quedan igual rojo, rojo y azul. Si hago la separación acá, tampoco sirve, porque acá me queda un azul, pero acá me quedan confundidos rojos y azules.
Entonces, la única manera de separar esto es con dos líneas, ven, con dos rectas. Entonces, esta compuerta, lo que se llama la compuerta del XOR, es bastante más complicada, a pesar de que la tablita esta parece tan simple como las anteriores. Entonces, la red neuronal que funciona para el XOR es este percentrón de dos capas. Aquí tenemos dos capas internas y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pesos. Entonces esta es mucho más complicada, ¿verdad? Ya tenemos que determinar 6 pesos y 3 citas, 3 umbrales y 3 funciones de activación. Por cierto, cuando se pone este ganchito acá, significa que vamos a usar una función de activación tipo escalón. ¿Ok? A veces se pone ahí, en lugar de eso, como una curvilla así, significa que está usando una función senoidal. En este caso, esto significa que se está usando una función tipo escalón. Bueno, resulta que aquí los pesos que funcionan, ¿verdad? Que después de mucho ensayo, los pesos que funcionan son W111, W21. Entonces sería igual 1, igual 1, W21 igual 1, W22 igual 1, W31 igual 1 y W32 igual menos 1.5. Y estas funciones de activación observan los valores de cita. 0.5, 1.5 y 0.5. Ok. En este sentido, pues este W3, alguno podría estar pensando que no es un peso porque es negativo. Bueno, en efecto, ¿verdad? Le está dando un peso negativo, más bien. Bueno, esos son los valores que le funcionan para predecir el XOR. ¿Ok? ¿Cómo se obtuvieron? Bueno, a través de un barrido, puede ser. O a través de minimizar la función del error cuadrático medio, que ahorita vamos a ver qué es eso. Vamos a ver por qué funciona en algunos ejemplos. Bueno, supongamos que vamos a predecir este primer registro, 0, 0. Entonces supongamos que este vale 0, x1 vale 0, x2 vale 0. Perdón, 0. Ok, y los pesos valen estos valores que están acá. Acá están los valores para los pesos. Bueno, muy bien. Entonces vean, x1 es 1, x1 es 1. Bueno, perdón, acá, déjenme ver, es que ya me moví, perdón. Aquí es x1 es 0, x2 es 0. Me moví una línea para adelante. Bueno, entonces aquí, como x1 es 0 y x2 es 0, ¿cuánto da todo esto de acá adentro? Bueno, todo esto de acá adentro da 0. Porque sea lo que sea, W0 más 0 es igual a 0, es mayor que 0.5, falso. Por lo tanto, asigna un 0, que es este que está acá. Ok, luego, vamos para el otro caso, 0, 1. 0, 1 sería este. No, perdón, acá esto es mucho más complicado. Este de acá, W11 y W12 es este. Eso nos daría la salida de acá, este primero. Entonces aquí nos está dando como salida un 0. ¿Ok? Entonces nos está dando como salida un 0. Ahora vamos a ver qué nos da acá. Acá x1 es 0 y x2 es 0. Entonces esta función de activación acá, mayor que cita 2, que vale 0.5, que vale 1.5, cita 2 vale 1.5. Entonces esta función de activación acá, 0 más 0 da 0. Mayor que 1.5, falso. Entonces responde acá un 0. Entonces en ese caso acá me está dando 0. Entonces la entrada aquí finalmente es 0 y 0. ¿Qué pasa en esta última función acá? 0 por W31, no importa lo que sea, da 0. Más W32 por 0, esto da 0. Entonces es mayor que cita 3, que es 0.5, falso. Entonces me retorna 0. Entonces al final respondió bien, 0. Ok, ven que es bastante más. Aquí la cosa es muy complicada. Tengo que ir paso a paso, viendo a ver qué me da en cada nodo de estos, en cada
nodos, sí, y luego seguir para adelante recorriendo la neurona paso a paso. Vamos a ver si por aquí me parece que tenía una pregunta. Si los valores de x y y oscilan entre 0 y 1, ¿cuál es el valor, el rango de valor de cita? No existe un rango. Y tampoco, Griselda, x y y varían entre 0 y 1 necesariamente. En estos ejemplos que estoy dando, sí. Pero no necesariamente varían entre 0 y 1. ¿Ok? Ok. ¿Cómo debo usar la capa intermedia en vez de usar más capas, una neurona como en el ejemplo anterior? Bueno, es que entre más complejo sea el problema, más capas voy a requerir. En teoría, una neurona con más capas es una red neuronal, porque cada capa, cada celda de esta es como una neurona. Esta es una neurona, esta es una neurona, esta es una neurona. Y en teoría, entre más neuronas tenga una persona, más inteligente es. Entonces, esa es la idea. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué pasa si es 1, 1? Vamos a tratar de predecir este último registro, a ver si en efecto con x1 igual 1 y x2 igual 1 nos da 0. ¿Ok? Entonces vamos a ver, con x1 igual 1, perdón, no es ese, ven, es x1 igual 1 y x2 igual 0. Más bien el que estoy tratando de predecir, perdón, es este. ¿Ok? X1 igual 1 y x2 igual 0, a ver si nos da 1. ¿Ok? Entonces, vamos a esta primera entrada, acá, a ver qué nos da aquí, W1 con W1 y W2 como pesos. Entonces acá nos daría como x2 es 0, esta parte de acá da 0, y W1 por x1 daría 1. Entonces toda esta operación da 1. Es mayor que 0.5, verdadero, entonces nos da un 1. Ok, entonces acá, esta neurona nos devuelve acá un 1. Ok, luego vamos a ver acá, ¿qué salida tenemos acá? Acá sería W21 por X1, que es 1, más W2 por X2, como X2 es 0, esto da 0. Y esto sería 1 por 1 da 1, mayor que 1.5, falso. Entonces aquí, en esta otra neurona, nos produce un 0, ¿verdad? Ok, ahora hay que ver, si esta entrada es un 1 y esta entrada es un 1, ¿qué nos da la salida en esta neurona? Ok, que es esta última. Aquí cita 3 es 0.5. Entonces sería W31 por la entrada, que es 1. Más W32 por la entrada, que es 0, daría 0. Y W31 vale 1. Entonces 1 por 1, esto es 1. Mayor que 0.5, verdadero. Entonces aquí asigna un 1. Ok. Entonces funciona perfectamente para el caso de x1 igual 1, que es este registro que estamos viendo acá. Ok, muy bien. Vamos a correr otro. Este ejemplo se los dejo para que lo analicen. Este es análogo, perdón, me fue para adelante. Este es análogo. Aquí es cuando x2, x1 es x1 igual 0, x2 igual 1 y la salida tiene que darme un 1. Ok, ¿qué es lo que pasa acá? Finalmente da un 1. Bueno, ese es análogo al anterior. Vamos a ver el último caso, que es este último registro, que es cuando x1 vale 1, x2 vale 1 y mi salida debería dar 0. Entonces aquí estamos con x1 igual 1, x2 igual 1. Vamos a ver qué nos da en esta neurona. ¿Cuál sería el número que da aquí? Entonces vean, W1 por x1 sería 1 por 1. Más W12 por x2 sería 1. Entonces 1 más 1 me da 2. Mayor que 0.5, sí. Entonces verdadero. Entonces retorna un 1. Entonces esta salida aquí es un 1. Vamos a ver qué es acá. Vamos a ver qué es acá. Entonces ahora sí, cuando W2 y W21 y W22, este es 1, este es 1. W21 es 1 y W22 es 1. Entonces esto de nuevo da 2. ¿Mayor que 1.5? Sí. Entonces me da verdadero. Entonces me da un 1. Entonces de nuevo,
esto vale acá, acá esto sería igual a 1. Entonces vamos a, si aquí entra un 1, aquí entra un 1 y con estos pesos queda acá. Si aquí entra un 1, acá entra un 1 y con W31 y W32, cita 3 igual 0.5, vamos a ver cuál es la salida, sería esta última. W31 que es 1 por 1, 1, más W32 que es menos 1.5 por 1, entonces aquí me daría, esto es muy importante, acá, observen que W32 es menos 1.5. Entonces, menos 1.5 por 1, que es la entrada que venía acá, entonces esto da menos 1.5 más 1, esto da 0.5. Mayor que 0.5, falso. Entonces retorna finalmente acá un 0. Igual a 0, que coincide con la salida que estábamos esperando. ¿Ok? Entonces funciona perfectamente en los cuatro casos. ¿Ok? En esa es una red neuronal más complicada. Y aquí lo único que estamos viendo es cómo se corren los datos en la red neuronal, ¿verdad? Todavía cómo se generan esos pesos, esos umbrales y esas funciones de activación es todavía un poco más complicado. Bueno, vamos a ver si tenemos alguna pregunta. ¿Ok? No tenemos preguntas. Bueno, ese es el percentrón multicapa de 2 capas para predecir el XOR. Hay muchas redes neuronales, por ejemplo, vean esta que tenemos en pantalla. Esta es, tenemos 3 variables predictoras, X1, X2 y X3, y una variable a predecir Y. Entonces es más complicada. Entonces vean, 1, 0, 0 da 0, 1, 0, 1 da 1, y así sucesivamente. Por ejemplo, 0, 0, 0 da 0. Entonces, ¿cómo encontrar una red neuronal que me prediga esta variable Y a partir de X1, X2 y X3? ¿Okay? ¿Cómo encontrar una red que me prediga Y a partir de estas 3 variables? Bueno, entonces la entrada de la red neuronal son 3 variables y la salida es una variable. ¿Cuántas capas se ocupan? No sabemos. ¿Cuál es la función de activación y los pesos? Bueno, entonces vean, esta es la solución. Resulta que la función que logra predecir esta tabla de datos es los pesos 0.3, 0.3, 0.3. Este sería, digamos, mi W1, este sería W2 y este sería W3. Este punto 4 aquí le llamo T, pero esto es lo que antes llamábamos cita también. Entonces, esta es mi función y esta es la función de activación que funciona. Punto 3 por X1 más punto 3 por X2 más punto 3 por X3 mayor que punto 4, que es el cita. Y con una función escalón, que es la que hemos venido usando. 1 si esto da verdadero y 0 si no da verdadero. Vamos a ver por qué funciona. Vamos a probar algún registro. Vamos a probar este. Ajá, ¿qué pasa si X1 es 1? Si aquí vale 1, acá vale 0 y acá vale 0, entonces todo esto me da punto 3, ¿verdad? Punto 3 por 1, punto 3 por 1, punto 3. Y esto da 0 y esto da 0. Punto 3 mayor que 4, que punto 4, falso. Entonces asigna un 0. ¿Ok? Vamos a probar este registro, por ejemplo, este que tiene 3 unos. ¿Qué pasa si acá la entrada X1 es 1, X2 es 1 y X3 es 1? O sea, aquí tendríamos 1, aquí tendríamos 1 y aquí tendríamos 1. Entonces, punto 3 por 1, punto 3, más punto 3 por 1, punto 3, más punto 3 por 1, punto 3, y punto 3 más punto 3 más punto 3, punto 9. Es mayor que punto 4, verdadero. Entonces asigna un 1, que es lo que vemos que estaba pasando acá. Ok, así sucesivamente. Les dejo de tarea correr todos los registros aquí y ver que con todos funciona bien. Ahora, podría ser, esto es importante, podría ser que no exista la red neuronal para esta tabla.
Entonces, que cumpla con este registro, con este, pero ya con este no y con este sí. Podría ser, ¿verdad? Entonces yo me quedo con la red neuronal que logre predecir la mayor cantidad de registros, ¿ok? Puede ser que no exista la red perfecta, ya para datos reales. Bueno, vamos a ver por acá, tengo algunas preguntas. En este caso, las entradas y los pesos se suman y luego se multiplican las salidas. ¿Son estos operadores o siempre se utilizan en las redes neuronales? No, las funciones de activación pueden ser mucho más complejas que esto, ¿verdad? Aquí se puede poner funciones con senos y cosenos, polinomios, ¿verdad? Estas son funciones lineales bastante simples, pero aquí podrían haber funciones más complejas, aunque este tipo de funciones se usan mucho, ¿okay? Se usan bastante en redes neuronales. ¿Okay? En dos columnas variables tiene que haber un 1, en dos columnas tiene que haber un 1. No entiendo muy bien, entonces ya es un 1. Bueno, esta tabla cumple eso. Si en dos columnas hay un 1, sí, si en al menos dos columnas hay un 1, da un 1. Es correcto, eso es lo que hace esta tabla. Ok, ¿cómo saber si existe o no una red para una tabla? Bien difícil, ¿verdad? Lo que se hace es barrer una cantidad importante de pesos, pero como los números son infinitos, nunca lo sé, ¿verdad? Podría ser que sí exista, pero simplemente yo no lo encontré, ¿verdad? Ese es el problema a veces con las redes neuronales. ¿Ok? Bueno, muy bien. ¿Para qué tipo de problemas se recomienda las redes neuronales? Bueno, para todos los problemas predictivos como los que estamos viendo en este curso, se recomienda por lo menos intentar con las redes neuronales, ¿verdad? Yo he encontrado problemas donde lo mejor que funciona son las redes neuronales, ¿verdad? Pero no existe como un resultado matemático que le diga para este tipo de problemas use redes neuronales y para este no, por lo menos yo no conozco, ¿verdad? Lo que funciona como siempre es hacer training y testing y ver cuál método funciona mejor. Y el cuarto curso, después del curso de R, el curso de calibración y selección de modelos, se dedica a eso, precisamente que están ustedes preguntando. ¿Cómo, dado una tabla de datos, tratar de seleccionar el mejor modelo? Luego el calibrado, ¿ok? Entonces se trata de eso. Un poco ahí enfrentamos ese problema. Bueno, muy bien. Muy bien, vamos a ver si tengo alguna otra pregunta aquí en el chat. No se escucha bien, me dice Fabio. Puedes preguntar para ver si soy yo. Ok, gracias Fabio. Ajá, sí, les agradezco si me confirman, si me están escuchando bien ahí por el chat. Que me dice Fabio que allá en Canadá no me está escuchando del todo bien. Andrés dice que sí me escucha. Ok. Andrés González también. Luis Jiménez sí me escucha bien. Ajá. Gracias, Ricardo también. Muchas gracias, muy, muy amables. Ok, Fabio, debe ser que tenés algún problemilla por ahí en el audio. Gracias, Kenny, Marlon, muchas gracias, muy amables. Ok, por cierto, Fabio, si me escuchas, si tienes algún comentario por ahí hasta lo que hemos visto sobre las redes neuronales. Pareciera que Fabio no me está escuchando. ¿Sí me escuchas, Fabio? Sí, te escuchamos con un poquito de ruido también, Fabio. Sí. Ok, gracias Fabio. Bueno, más adelante te doy un poquito la palabra si logras resolver el tema de audio. Gracias Fabio. Bueno, entonces un modelo es en realidad un modelo de redes neuronales, es un conjunto de nodos interconectados por pesos. Eso es una red neuronal en el fondo, es un conjunto de nodos interconectados por pesos. Lo que yo tengo que determinar son estos pesos, tengo que determinar el umbral y la función de activación. El nodo de salida suma cada uno de los valores de la entrada de acuerdo con los pesos de sus vínculos y se comparan con el umbral. El modelo del percentrón, que alguien preguntaba ahora, si siempre se usan sumatorias acá, digamos que el modelo del percentrón básicamente siempre usa sumatorias y después compara con una función escalón.
Pero estas sumatorias en otros modelos de redes neuronales más complejos podrían ser funciones todavía más complejas, ¿verdad? Acá, como bien alguien preguntaba, observen que esto es una sumatoria acá. Eso es básicamente lo que se conoce como los modelos de perceptrón. Hay otros modelos más complicados todavía. En el curso vamos a estar usando este tipo de modelos, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces, la estructura general de una red neuronal, perdón que se me fue para adelante, es este tipo. Yo tengo un conjunto de variables de entrada, que serían las variables, estas serían las variables, estas son los predictores, ¿verdad? Estos son los predictores. Y tenemos una variable y, que es la variable a predecir, ¿verdad? Esta es la variable a predecir. Muy bien. Y tenemos una serie de capas ocultas o capas internas. Y entonces fíjense que aquí se tiene una cantidad de pesos. Cada conexión de estas hay que encontrar un peso. Cada conexión de estas es un peso W sub I. Y esos pesos hay que encontrarlos. Entonces observen que entre más capas ocultas hay mucho mayor cantidad de pesos. Entonces, ¿qué significa? Que uno oye mucho entrenar una red neuronal. ¿Qué significa entrenar una red neuronal? Significa calcular los pesos. ¿Ok? Eso es entrenar una red neuronal. Es calcular esos pesos. ¿Ok? Lo cual puede ser bastante complejo. Y también podría requerir mucho tiempo de cálculo, calcular cuáles son los pesos óptimos que hacen que estas variables predictoras me predigan bien esta variable a predecir Y. ¿Ok? Esa es, en el fondo, la idea de toda red neuronal. Muy bien. Entonces, en general, el algoritmo de una red neuronal es así. Se tienen unos pesos iniciales que se pueden escoger al azar, W1, W2, W0, W1 hasta WK. Luego se van ajustando los pesos poco a poco de manera que mejore la variable a predecir. ¿Cómo puedo saber yo si la variable a predecir va mejorando? Con el error cuadrático medio. El error cuadrático medio es lo que más se usa. ¿Qué es esto del error cuadrático medio? Es la sumatoria de los errores. Y sub I es el verdadero valor. Y F, W sub I, X sub I es el valor que predice la red neuronal. Entonces yo hago la resta del verdadero valor menos el valor predicho por la red neuronal, los voy sumando elevados al cuadrado para que me vayan dando positivos, y entre más pequeño sea este número, mejor es la red neuronal. Porque observen que el caso óptimo es que este sea igual a este. Por ejemplo, que si aquí da 1 y aquí da 1, entonces esto da 0. Si aquí da un 6 y aquí da un 6, entonces la resta da 0. Entonces el caso ideal, cuando el valor verdadero y el valor dado por la red neuronal coinciden siempre, entonces el error es 0, ¿verdad? Pero, entonces lo ideal es ir minimizando. Entonces las redes neuronales al final escogen los pesos W1, W0, W1 que hagan mínima esta función. ¿Ok? De eso se trata. Entonces, encontrar los pesos W0 hasta WK que minimicen el error cuadrático medio. ¿Ok? Ese es el objetivo final de una red neuronal. ¿Cuál es el problema serio de la red neuronal? Uno de los problemas que más lo afectan. Yo estoy minimizando esta función. Usualmente esto se hace con un método matemático que se llama el descenso del gradiente, que tal vez ustedes lo han conocido, que es ir calculando esta diferencia basada en las derivadas parciales. Bueno, sin entrar en mucho detalle de esto, el problema grave de los métodos de minimización con las redes con descenso del gradiente es que muchas veces se quedan en un mínimo local. Vean, la red viene bajando aquí, pero cae en este mínimo. Y no se dio cuenta de que aquí había otro mínimo mucho mejor que el que encontró. ¿Okay? Aquí hay un valle mucho más profundo. Entonces, ese es uno de los problemas de las redes neuronales. O sea que minimizar esta función es complicado. Sobre todo que hay muchos parámetros. Hay que encontrar W0, W1
hasta WK. Hay que encontrar los umbrales, que pueden ser muchos también, cita 1 hasta cita P. Hay que determinar cuál es la función de activación y qué mejor funciona. Todos esos parámetros se van calibrando, se van encontrando usando un método de gradiente minimizando esta función. El problema es que a veces puede ser que caiga acá, entonces uno encuentra el óptimo global y está ante una solución muy buena, pero puede ser que otro tiro caiga acá, entonces está ante una solución que no es tan buena. Bueno, ese es el método en general del descenso del gradiente. Bueno, vamos a ver qué por acá, me parece que vi una pregunta. ¿El algoritmo está basado en iteraciones o cuál es la condición de parada? Ajá, sí, el algoritmo, la idea es seguir iterando, seguir iterando, seguir iterando hasta que, le voy a poner aquí la condición, digamos que yo estoy minimizando E, entonces hasta que E, perdón que aquí tengo la idea es minimizar hasta que el valor, digamos, de E en el paso N menos el valor de E en el paso N más 1, el valor absoluto sea menor que un número muy pequeño. Entonces yo sigo iterando hasta que de un paso al otro la diferencia de los errores ya no varíe mucho. Entonces esa es la condición. Sí, en efecto es un ciclo que está ahí ejecutándose hasta que esto sea pequeño. O sea, el error, la diferencia del error entre un paso y el siguiente ya no sea demasiado. También se le pone, como es usual en computación, digamos un n mayúscula, que es el número máximo de iteraciones. ¿Para qué? Para que si el algoritmo de no logra minimizar esto, pues siga, si no logra minimizar esto, siga, entonces pare la iteración. Ok, muy bien. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de una red neuronal? Una de las principales ventajas es, como se logra ver en este gráfico, es que logra encontrar fronteras de división de las clases no necesariamente lineales. Entonces, cuando lo logra, las redes neuronales pueden lograr separar datos que eran aparentemente casi imposibles de separar. Entonces, pueden tener resultados muy buenos. ¿Cuáles son las desventajas? Convergencia muy lenta. Claro, es un método lento porque hay que calcular demasiadas cosas. El problema más serio tal vez de todos es el segundo, muchos óptimos locales, lo cual es el método muy inestable. Que puede ser que un tiro da una solución muy buena, pero al siguiente ya no tanto. La mejor estructura de la red es desconocida, lo que algunos de ustedes preguntaban antes. Nunca lograré saber si estoy ante la mejor red neuronal que existía o no. Difícil manejar variables nominales también, es más orientado a variables cuantitativas, que alguien me preguntaba por ahí eso, funciona mejor con variables cuantitativas. Bueno, muy bien. Otra desventaja que es del software que vamos a ver ahora es que solo funciona para problemas binarios. ¿Okay? Observen que es el software de RATL solo funciona para problemas binarios, o sea, solo cuando la variable a predecir tiene dos clases. Esto no es un problema general de las redes neuronales, sino del método que trae RATL. Después vamos a ver que en R de la consola vamos a usar otros paquetes que no tienen estas limitantes. Muy bien, si tienen alguna pregunta, si no, para ir a ver en RATL cómo se ejecutan las redes neuronales. Acá está como siempre explicado paso a paso. Este campo es muy importante, ven el número de niveles ocultos. Acá es donde se le va a especificar a la red neuronal cuántas capas ocultas. Entre mayor cantidad de capas, los resultados tienden a ser mejores. Claro, el cálculo tiende a ser más lento, lógicamente. Y vamos a evaluar una muestra nueva y vamos a hacer la curva ROC. Ok, muy bien.
Vamos a ver cómo se hace en Ratel. Si alguien, vamos a ver si tengo alguna pregunta en el chat. No tengo preguntas en el chat. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ir a Ratel. Vamos a correr el ejemplo de scoring de crédito que ya hemos corrido en otras ocasiones. Ok, vamos, que es un problema con dos clases. Vamos a ir a buscar los datos. Entonces vamos a buscar el scoring, muestra de aprendizaje de crédito 2500. Ok, como siempre, es con punto y coma aquí. Le damos ejecutar. Ok, luego le damos ejecutar acá y ya. Por cierto, Mercedes, que no sé si está por ahí, nos preguntaba en el chat. En efecto, vean que el Ratel está tomando acá, por ejemplo, yo le ponía este ejemplo a ella en el chat, espero que lo hayan visto, que estas 4 variables, 5 me las está tomando como numéricas, cuando en realidad tal vez sea mejor ponerlas como variables cualitativas. En eso no hemos insistido mucho en el curso porque es un poquito tedioso en Ratel hacer el cambio. Después vamos a ver que el de la consola es muy fácil, pero se hace acá. Uno le da recode y le dice, por ejemplo, que las haga categóricas y las selecciono, y si le doy a ejecutar, él me hace las variables categóricas. ¿Ok? Entonces, esa es la manera. Esta pestaña de transformar es para cambiar los tipos en los datos. Ok, los voy a dejar así porque si no se me da un problemita con la tabla de testing. Ok, muy bien. El resultado podría mejorar. A veces de eso depende la calidad de los resultados. Muy bien, vamos a ir a modelo. Selecciono la red neuronal. Fíjense que me dice cuántos niveles ocultos va a usar. Estas son las capas ocultas que vimos antes. Ok, sería sería en el gráfico cuántas de estas capas internas, capas ocultas, va a usar. Ok, entonces 10 es muy poco. Le voy a decir que use 50. Para este problema son pocas, porque es un problema con muchos datos. Le voy a decir que use 50 capas ocultas. Le doy a ejecutar y ahí está calculando, ve que puede durar su ratito. Dice que la red neuronal usó 556 pesos. Y aquí están los pesos, vean, para la capa 1, estos fueron los pesos. Luego para el nodo 2, estos fueron los pesos, para el nodo 3. Y aquí, vean la cantidad de pesos que tuvo que calcular en este caso con 50 capas ocultas. Okay, ahí están todos los pesos, ella da la red neuronal. Ahí están, todos los pesos. Duró 2.56 segundos, lo cual es muy bueno, es muy rápido, a pesar de ser una red neuronal bastante compleja esta. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta ahí. ¿Verdad? Aquí el parámetro más importante es este. Ok. Bueno, entonces voy a darle evaluar y voy a leer los datos desde un archivo. Recuerden que en este ejemplo los datos están en un archivo. Voy a leer los datos. Ok. Vamos a buscar la muestra de test de crédito. Aquí está. Abrir. Aquí ven que me marcó probabilidad. Le voy a decir que haga clase porque si no me da una probabilidad. Le doy a ejecutar. Y ahí está mi matriz de confusión. Ok, bastante bien, ¿eh? Predijo 249 de los no como no y falló en 96. De los sí, 27 y me hizo 2128 bien. Vean que este es un error, creo que de los mejores que hemos tenido, ¿verdad? El error general es del 4%, o sea, un 96% de error global.
Y en el no, ¿verdad? Que es la clase difícil, pues tiene un error del 28%, o sea, me está prediciendo el 72% bien. Lo cual es bastante bueno en este problema. Creo que estamos ante uno de los mejores resultados que hemos tenido. Le puedo dar que me haga la curva ROC, ¿verdad? Le doy a ejecutar. Ahí está calculando la curva ROC. Vamos a ver. Ahí está. Ok. Observen que, en efecto, el área bajo la curva ROC es 93%, lo cual es bastante bueno. O sea, nos está dando bastante bien la red neuronal en este problema. Ok, muy bien, excelente. Vamos a ver si por ahí tenía alguna pregunta. Me dice, ¿hay manera de especificar cuántas neuronas puede tener cada capa oculta? Es que la capa oculta tiene la cantidad de neuronas igual al número de variables, vean. En general, la primera capa tiene tantas neuronas como entradas tiene. Y en efecto, pues muchos de los modelos usan la misma cantidad. Pero tiene toda la razón Melvin cuando pregunta cuántas puede ser. Por ejemplo, aquí ven que usamos 3 neuronas. Pudo haber sido 5, pudo haber sido 10. En RATL no se le puede establecer ese valor. ¿Okay? Desde la consola de R sí se le puede establecer. Generalmente los modelos lo determinan solo, internamente, pero uno le puede entrar a jugar con ese parámetro también, lo cual hace todavía el problema más complejo. ¿Okay? Acá vamos a ver, por ejemplo en R, en RATL, cuántas usó acá. Vamos a ver si lo logramos determinar. Observen que la primera, el primer nodo, aquí había 5, 6, 7, 8, 9, 10. No los identifica bien. No aclara muy bien cuántas capas. Bueno, aquí usamos 50 niveles. No especifica, no tiene mucha claridad de cuántas neuronas se está usando en cada nodo. Ok. No está claro acá de estos datos. Ok, pero es una muy buena pregunta. Y en RATL ven que no le puedo especificar eso. Ok, no le puedo especificar eso. Acá en RATL. Después vamos a ver desde la consola, sí. Uno tiene mucho mayor flexibilidad para parametrizar ese tipo de cosas. Ok, muy buena pregunta, Melvin. Bueno, muy bien. No sé si tienen alguna otra pregunta hasta ahí. Muy bien, bueno, seguimos. Vamos a hablar ahora, ya vimos toda la parte de cómo se hace la red neuronal en RATL. Vamos a hablar ahora de cómo se evalúan nuevos datos, ¿ok? Que hasta ahora no habíamos visto eso. O sea, nuevos datos son individuos en los que yo ya no sé, ¿verdad? Ya el banco me está pidiendo, dígame si este fulano Jorge Pérez va a pagar o no va a pagar. Solo le puedo dar las variables predictoras y déme usted la variable a predecir. Bueno, muy bien, es fácil. Lo que hay que hacer es seleccionar esta opción acá en la pestaña de evaluar, calificación, y leer desde un archivo los nuevos registros. Y luego él me los guarda, los nuevos resultados en un registro, en un archivo. Ok, vamos a ir a hacer un ejemplo. Supongamos que yo quiero ahora predecir, digamos que tengo estos datos que se llaman nuevos datos crédito 25. Lo voy a abrir aquí. Digamos que tengo 25 clientes en los cuales yo tengo el monto del crédito, el ingreso neto, el coeficiente crédito valú, el monto de la cuota, el grado académico, y si es buen pagador o no, no lo tengo. ¿Ven? Tengo un NA. Entonces, el reto acá es, bueno, yo quiero predecirle a estos 25 personas cuánto vale este NA, si va a ser bueno o mal pagador. ¿Ok? Entonces, este archivo tiene que tener exactamente la misma estructura que la tabla de aprendizaje y la tabla de testing. Si no, les va a generar muchos problemas. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ir a ver cómo se hace en RATL. Digamos que quiero calcular esos datos. Entonces me voy aquí a evaluar, le digo calificación. Observen que aquí selecciono calificación
y voy a ir a leer mis datos en esta misma pestaña. ¿Okay? Observen que es en esta misma, donde leo el archivo de testing. Le doy aquí y voy a buscar el archivo nuevos datos de crédito 25, porque son 25. Ok. Bueno, entonces le doy a abrir. Le voy a decir que me dé una clase y no una probabilidad, sino que me diga si es bueno o mal pagador. Le doy a ejecutar y observen que me pide un nombre de un archivo. En este archivo me va a guardar los resultados. Nuevos datos, crédito 25 score. Le puedo poner, uno le puede poner el nombre que quiera, ejemplo, le voy a poner ejemplo 1. Ok, y ahí me lo guardó. Yo lo guardé acá en el escritorio, entonces les voy a mostrar en mi escritorio. No me lo guardó en el escritorio, entonces ¿dónde me lo guardó? Voy a ir a ver, perdón. Entonces lo voy a hacer nuevamente, lo voy a dar a ejecutar y le voy a dar en documentos. Le voy a decir que me lo guarde en el escritorio y le voy a poner prueba 1. Bueno, lo voy a dejar con ese nombre. A ver si lo cambio aquí, le pongo prueba 1. Prueba 1 y ahora sí, te estoy diciendo que me lo guarde en el escritorio. Ok, guardar, ahora sí, ya me los guardó y acá vean que quedó en el escritorio. Entonces si yo abro este archivo, ahí está, vean, me está apareciendo la variable buen pagador con el método de NNet, que son las redes neuronales. El primero me lo predijo como sí, el segundo como sí, el tercero como sí, y así sucesivamente. Creo que todos me los está prediciendo como sí. ¿Ok? Porque recuerden que en este problema la mayoría son sí, pero bueno, la red neuronal me está diciendo que todos son sí. Ok, no sabemos si está bien o mal, hasta en el futuro lo sabremos porque son nuevos clientes, que hasta en el futuro sabremos si la predicción fue buena o mala, si ellos van a ser buenos o malos pagadores. El punto es que con esto yo les doy el crédito. Ahora, esto que acabo de hacer, no solo es para redes neuronales. Observen que yo puedo venir y decirle aquí, ahora lo voy a hacer con un bosque aleatorio. Entonces le doy con bosque aleatorio ejecutar. Ahí me está corriendo la predicción. Ok, con bosque aleatorio ya la generó. Me voy a evaluar. Le doy aquí calificación. Busco el archivo otra vez, que ya lo tengo aquí cargado. Entonces le doy a ejecutar. Y le voy a poner prueba 2. Prueba 2. Y que me lo grabe en el escritorio. Entonces le doy guardar. Entonces observen que aquí tengo una prueba 2 ahora en el escritorio. Acá abro este archivo y ahora me lo hizo porque lo había corrido los dos métodos. Ven, RF con Random Forest y NNet, redes neuronales. Entonces observen que ambos métodos me están prediciendo los 25 como sí. ¿Okay? ¿Ven? Entonces yo puedo ahí combinar o hacer los métodos que yo quiera. ¿Cuántos me va a meter ahí? ¿Por qué me metió a los dos? Porque yo le puse, aquí estaba chequeado bosque y red neuronal. Por eso en ese archivo me metió ambas cosas. Vamos a ver aquí en el chat. Jerry me pregunta cómo se agrega esa variable a la base que se tenía anteriormente. ¿Cuál variable? Jerling, será la variable, el resultado de la variable. Si quiero agregarlo a la base de datos. Tendré que en la consola es muy fácil hacerlo con un comando que se llama Columbine y ya. Aquí no queda más que ir a Excel. Abre este con Excel y abre el otro con Excel y los pega. ¿Ok? Eso sería una solución que se me ocurre a través de Excel. Si uno está en R desde la consola es muy fácil. Hay un comando que se llama Columbine y los pega, los archivos. Ok, ya entiendo, digamos, ponerle este valor a esta tabla. Jerling es eso, ¿verdad? Ponerlos aquí, en lugar de los NA. Ok, sí, Jerling, entonces lo puede abrir en Excel, abre este en Excel, abre este en Excel y cambia esa columna, de una manera.
En R desde en Reitel no sé si se puede hacer, creo que no. Y en R de la consola vamos a ver en el próximo curso, van a ver ustedes con el colega Yersinio que eso se hace muy fácil con un Columbine. Ok, muy bien. Vamos a ver, aquí tengo otra pregunta de Ricardo, me dice, si un modelo nos funcionó bien, ¿se puede guardar? ¿O cada vez que queremos evaluar los registros tenemos que generar el modelo otra vez? Si es el modelo que tarda mucho, en general, si esto puede generar problemas. Muy buena pregunta, Ricardo. No, en R los modelos se pueden guardar. No en Reitel, pero sí lo vamos a ver en el tercer curso. No, porque en efecto, un modelo de estos, de verdad, con 1.000.000 de datos, puede durar 6 horas construyéndose. Entonces yo no voy a estar construyendo el modelo. El modelo se construye cada 6 meses. Por ejemplo, en un problema de scoring, o cada año. Yo lo guardo. Van a ver que se puede guardar el modelo. Y llego y tomo los individuos nuevos y los paso por el modelo. Ok, muy buena pregunta. Sí, los paso por el modelo que ya lo tengo guardado. 6 meses después recalibro. Eso se llama recalibrar el modelo. Recalibro el modelo por si ya se ha envejecido. Ok, pero sí se puede. Muy importante esa pregunta. Ok, luego me preguntan cómo saber el número de niveles ocultos más adecuado. Depende del tamaño de la muestra. Bueno, Freddy, no hay una manera de saber el número. Gracias, Fabio. Vamos a ver. Ok, gracias. Gracias, Fabio. Sí, se me había cerrado. Qué extraño. No sé por qué, porque ni había tocado. Gracias. Les decía aquí ante la pregunta de Freddy, ¿cómo saber el número de niveles ocultos más adecuado? No hay una regla. Depende del tamaño de la muestra, dice él. Sí es cierto que entre más grande la muestra, más niveles ocultos. O sea, una muestra muy grande con pocos niveles ocultos no le va a funcionar. Entonces, entre más grande la muestra, más niveles ocultos. ¿Cuántos son los ideales? No hay una manera de saberlo. Ahí lo que se trata de hacer training testing, hasta encontrar algún punto donde obtenga resultados adecuados. Ven que, por ejemplo, yo aquí puse 50 y me funcionó bastante bien. Pero tal vez 75 me funcione mucho mejor, ¿verdad? O tal vez 25. Tendría que ir y probar. Ok, muy bien. Muy bien. Bueno, entonces para terminar, vamos a ver si tengo el micrófono abierto. Ok. Gracias. Vamos a hablar del reto predictivo que viene en la última tarea. En esta última tarea, ustedes van a tener que enfrentar un reto predictivo que es, digámoslo así, un problema real. Es un problema real. Entonces les voy a explicar en qué consiste. Vamos a ver la tarea. Bueno, en esta última tarea vienen 2 ejercicios sobre unos datos del corazón y sobre los datos de spam, pero después viene el reto predictivo. Este reto predictivo consiste de unos datos reales de seguros y lo que tenemos que predecir es si van a ser fraude o no. ¿Ok? Para eso, yo les doy un archivo que se llama seguros nuevos, versión estudiante CSV, en donde vienen los datos de esos registros. Y ustedes me tienen que devolver el archivo que da Reitel con las predicciones. Ese archivo tiene 100 datos. Si ustedes obtienen las 100 predicciones bien, se sacan los 33 puntos que vale esa pregunta. Si tienen las 100 predicciones mal, se sacan un 0 en esa pregunta. El porcentaje que se saquen, eso es lo que van a tener de nota. ¿Cuál modelo van a usar? No sé, ustedes tienen que ir a calibrar el modelo. Es decir, ir y con los datos que yo les vamos a dar y están en el aula virtual, que son estos datos. Vamos a ver cómo es que se llaman. Se llaman seguros. CSV es un problema real, son 6.146 no fraudes y 267 fraudes. Además es un problema difícil porque es desequilibrado. Entonces
tabla, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Seguros de CSV. Ajá. Aquí está, seguros. Vamos a abrirlo con Excel. Ok. Entonces ahí están una serie de variables. Y al final viene la variable a predecir que es esta, si fue fraude o no fue fraude. Hay 6,000 registros aquí. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Desde Ratel, ir, ver cuál modelo funciona mejor, haciendo testing y training. Una vez que decidan cuál modelo funciona mejor, esto que les voy a decir es muy importante, usan el modelo que les dio mejores resultados en testing, pero con toda la tabla nuevamente. Con toda la tabla, no con la tabla de training. ¿Por qué? Porque lógicamente, entre más datos tenga uno, por lo menos en teoría se supone que es mejor el modelo. No sé si me explico. Ustedes vienen aquí, les voy a explicar, por ejemplo, supongamos que yo voy a usar estos datos de aprendizaje, muestra de crédito y muestra de test. Digamos que voy a ver cuál modelo me funciona mejor con eso. Entonces, digamos que solo tengo estos datos, muestras de aprendizaje. Bueno, entonces aquí yo voy y calibro el modelo. Vean, les voy a hacer un ejemplo. Digamos que aquí, para poder calibrar el modelo, yo pegué todo en este archivo que se llama muestra de crédito de 5,000. Ahí tengo todos los datos. Igual que ustedes ya tienen los 6,000 y el resto de datos. Entonces los cargo aquí, le doy a ejecutar y voy y trato de calibrar. ¿Calibrar qué significa? Ver qué modelo me funciona mejor. Ahora eso requiere un buen rato de trabajo. Yo tengo que ir a ver si es el bosque aleatorio, con cuántos árboles, con cuántas variables, ¿verdad? Le doy a ejecutar. Ahí tengo el modelo de bosque que está haciéndolo con 5,000, dura un rato. Me voy a la pestaña de evaluar y veo, por ejemplo, la matriz de error. Y me doy cuenta que tengo una predicción en la matriz de error. No, tengo que darle aquí, en la matriz de testing. Digamos un error aquí en el sí, un 99% y un error del 30% en el no. Bueno, así sigo ensayando. Puedo intentar con un potencial. Yo intentaría con todos y juego con estos parámetros, ¿verdad? Ahí le doy a ejecutar. Puedo usar la curva ROC también para ver cuál da mejor. Aquí le doy a la matriz de confusión, ahí ya tengo las dos. Las de, en la muestra de prueba. Y ahí puedo ya empezar a determinar cuál funciona mejor. Supongamos que al final yo decidí que los bosques aleatorios eran el mejor. ¿Ok? De todos. Entonces ya decidí y con 500 árboles y 2 variables. Ese es mi modelo que mejor me funcionó. Entonces, cuando yo voy a predecir los datos nuevos, yo ya no uso esta separación aquí, sino le digo que no haga partición. ¿Para qué? Para generar mi modelo con todos los datos, lo cual sería esperable que me genere un mejor modelo posible. Entonces ya generé mi modelo con los 5,000 datos. ¿Ok? Entonces me voy aquí a modelo, le doy bosque y genero un modelo con los 5,000 datos. Voy a darle aquí a ver si no dura mucho. Porque ahora ahí está trabajando. Ahora lo estoy generando nuevamente, ahora sí con todos los 5,000 datos. Ok, ahí está trabajando, está durando más. ¿Por qué? Porque tiene más datos. Ok. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Con esos datos de seguros, ustedes juegan haciendo training y testing hasta determinar el mejor modelo. Pero cuando ya van a hacer la predicción final, usan todos los datos para generar el modelo. Entonces me voy aquí a evaluar, le doy calificar y digamos voy y leo mis 25 datos que yo tengo que predecir.
digamos que ese era mi reto predictivo. Entonces me voy aquí, voy a ver si lo encuentro, ya se me perdió. Ajá. Voy a buscar aquí mis datos. Ok, digamos que ya voy a predecir mis 25 nuevos datos, que son mis nuevos datos, mi reto predictivo. Entonces los busco. Aquí estarían. Vamos a ver. Está más arriba. Es que aquí estos, es que tengo el mouse un poquito aquí. Ok. Entonces, acá test 25. Ok. No, ese no es nuevos datos 25. Entonces le doy a abrir y le doy a ejecutar. Ahora, ahí le pongo ya prueba 3. Este es el scoring que mejor puedo hacer en este caso, porque usé para aprender todos los 5000 datos. Y supuestamente yo calibré y escogí el mejor modelo posible que a mí me dio, que eran, digamos, los bosques aleatorios, por decir un ejemplo. Ok, ahí están. Le voy a volver a dar porque los voy a guardar en el escritorio. Ok, entonces le voy a dar prueba 3 o prueba 4 y los guardo en el escritorio. Muy bien. Entonces aquí voy a ver si estoy todavía con micrófono, sí. Y entonces aquí ya tengo prueba 4. Esta voy a hacer la que voy a mandar, ven, la hice con Random Forest y aquí lo usé con el modelo usando los 5000 datos, no 2500. Ok, muy bien. Bueno, vamos a ver si tienen alguna pregunta. ¿Hay algún material con backpropagation que pueda facilitar el tema de redes neuronales? Es de mi interés. Sí hay, yo tengo acá varios libros. Lo malo es que estos libros que tengo sobre redes neuronales no los tengo en digital. Entonces ahí tengo uno que es sobre el algoritmo de backpropagation, pero no lo tengo en digital como para poderlo colgar. Voy a ver si le consigo algún material, ¿verdad? Sobre el tema. Si no, pues en internet se consigue bastante. Yo tengo bastantes redes neuronales, pero curiosamente ese material lo tengo desde hace algunos años. Fabio recordará cuando trabajamos en Predisoft con eso. Y los tengo impresos, esos libros, no los tengo en PDF. Bueno, muy bien. No sé si les quedó claro que el tema del reto predictivo. Ok, bueno, entonces recuerden que entonces esta tarea queda para de hoy en 8 y el reto predictivo es la parte tal vez más interesante de todo el curso. ¿Qué es lo que ustedes tienen que subir en el aula virtual? Este archivo, nada más. ¿Cómo calibraron? ¿Cómo hicieron? No me interesa. Con que suban este archivo y yo voy a hacer un programita que cuenta cuántas acertaron y cuántas no, y con base en eso se les asigna el porcentaje de la nota, nada más. Entonces eso es lo que interesa. ¿De qué depende que la predicción sea buena? Bueno, de que ustedes calibren bastante el modelo aquí y logren descubrir cuál funciona mejor. Si árboles, si bosques, si potencial, si máquinas vectoriales de soporte o si red neuronal. Además tienen que jugar aquí, por ejemplo, con los niveles ocultos. Support Vector Machines tienen que jugar a ver cuál es el kernel que funciona mejor. ¿Ok? En potencial tienen que ver cuántos árboles son los que más funcionan, cuál es la profundidad máxima. En bosques también, cuántos árboles, cuántas variables funcionan mejor. Y en árbol de decisión también, división mínima, hay que jugar un poquito aquí a ver cuál funciona mejor. Una vez que deciden cuál funciona mejor, vuelven a generar el modelo, pero con todos los datos. Vuelvo, insisto, eso es muy importante. Y con ese modelo, con todos los datos, se van a evaluar y aquí a calificación, hacen la predicción y mandan el archivo de la predicción. ¿Ok? Eso es lo que hay que hacer.
¿Hasta cuántos registros se puede trabajar con redes neuronales sin que el tiempo sea demasiado? Bueno, depende de la computadora, ¿verdad? Yo recientemente trabajé una tabla de datos con 1,500,000 de registros. Y corríamos una red neuronal en un iMac de 24 GB de RAM. Duraba unos 40 minutos generando un modelo predictivo, ¿verdad? Si mal no recuerdo, ese era el tamaño de esos datos. Vamos a ver si por aquí los tengo. Para decirles de qué tamaño era. Vamos a ver, aquí tengo un ejemplo, a ver si lo alza. Aquí tenía en este ejemplo 345,247 registros. Ok, sí, y había uno que tenía como 3 veces ese, sí, un poquito más de 1,000,000 de registros. Ok, que ya es un tamaño bastante grande. ¿Hasta cuándo? Depende mucho del poder de la computadora que uno tenga, del tiempo y sí, del procesador y de cuánto RAM, depende mucho de eso, ¿verdad? Y también de dejarlo corriendo ahí un buen tiempo. Bueno, muy bien, si tienen alguna pregunta, algún comentario, si no, bueno, les recuerdo que entonces esta tarea tendrían tiempo hasta de hoy en 8 días para entregarla, son 3 ejercicios y a partir de ahí, como siempre, les entregamos la nota y en Semana Santa por ahí vayan matriculándose porque el curso de R empieza el 7 de abril, el martes 7 de abril. Ok, empezamos con el curso de R, que es uno de los cursos más importantes porque vamos a dar un salto importante hacia trabajar en la consola y hacia trabajar en RStudio, que es este programa que les estoy mostrando en este momento, y a trabajar directamente desde la consola. Ok, entonces sacarle mucho más provecho al potencial que tiene R. Muy bien, bueno, vamos a ver si tengo aquí, me parece, unas cuantas preguntas. Sí, me dice cuál es el criterio para elegir el número de niveles ocultos. No, no hay ningún criterio, así como que yo le pueda decir es la raíz de tanto. En general, en teoría, entre más niveles ocultos, mejor le funciona la red neuronal. Pero hay un punto de quiebre, hay un momento en el que a partir de ahí poner más niveles ocultos no aporta, más bien puede descender la calidad del pronóstico. Pero ¿cómo saberlo? No hay una regla, no hay un teorema matemático que le diga raíz cuadrada del número de datos. No, no existe una fórmula. Eso solo se logra a través de pura calibración del modelo. ¿Ok? No es posible saberlo. Depende, sí, eso sí, depende mucho del número de variables y del número de registros. Entre más variables y más registros, más capas ocultas. 50, 100, 500, depende de la tabla de datos. 500 niveles ocultos pueden ser muy pocos. Ahora, el problema es tener una computadora que procese eso, ¿verdad? Pero sí, depende de lo que sí es cierto es que con 10 niveles ocultos, con 2 niveles o 3 niveles ocultos, las redes neuronales muy difícilmente le van a arrojar buenos resultados. ¿Ok? Hay que usar bastantes niveles ocultos y dejar la máquina corriendo un rato. Si no, los resultados de las redes neuronales no van a ser nada buenos. Eso sí. Ok, muy bien. Bueno, muy bien. Si tienen alguna otra pregunta, con muchísimo gusto. Tenemos una muy buena participación. Más bien, pues agradecerles el haber estado en este curso. Ha sido un curso excelente. Hemos recibido tareas muy, muy bonitas, muy bien hechas, con muy buenos resultados. Entonces, en estos días les estamos entregando la nota de la tarea número 3, la tarea número 4 para de hoy en 8 días. Nosotros le vamos a poner la nota lo más rápido posible para que ustedes ojalá se vayan matriculando en el próximo curso de R que lo va a dar el profesor Yersinio, quien es especialista en Big Data. Él estudió en la India el tema de Big Data
es también colega acá en la Universidad de Costa Rica y él va a estar impartiendo el curso de R, en el cual este servidor también va a estar participando, y también Fabio. Entonces vamos a estar 3 profesores en el curso, pero el curso directamente lo va a dar el profesor Yersinio, con la ayuda de Fabio y de mi persona en los chats y en las dudas. Muy bien, Fabio, si tienes algún comentario, no sé si me escuchas. Bueno, yo te escucho bien, perfecto, Fernando. Bueno, primero, por algunos puntos de las redes normales, ¿verdad? Que sí, por ejemplo, en el evento que hiciste, dio resultados bastante satisfactorios. Pues mire, nada más se quería contar eso, a veces cuesta mucho para monetizarlas, ¿verdad? Porque tienen muchos parámetros, ¿verdad? De redundancia, la cantidad de etapas, dependiendo de la cantidad de variables que tenga el problema. Entonces, buena vida real, a veces la parte del entrenamiento de las redes puede consumir mucho tiempo, ¿verdad? Entonces hay que tener presente eso, que puede ser que, como dices, hay que dejarlo corriendo el modelo un buen rato, y también hay que estar recordando la reposición y empezar a hacer validaciones, digamos, bastante periódicas. Las redes para que se mantengan actualizadas. Entonces, yo creo que empezar a discutir con redes normales que para algunos problemas pues son bastante efectivas. Ok, muchas gracias, Fabio. Entonces, bueno, si no hay ninguna pregunta o comentario, pues trabajen en la tarea, cualquier duda en el chat, y pues ahí apenas puedan matriculen el curso de R. Alguien me pregunta si hay algún precio especial, el mismo que tienen todos los estudiantes del programa experto. Y este curso de R es muy demandado también por estudiantes que no son del programa experto, entonces por ahí se llena un poco rápido, porque hay mucha gente que le interesa aprender R, entonces es un curso bastante demandado. Bueno, un gusto verlos y haberlos tenido en este curso. Nos vemos más adelante como profesor en el curso de calibración y selección de modelos. Luego por ahí los cursos de OLAP y Análisis Services los imparte el profesor Fabio Fernández. Y este curso que viene pues lo va a impartir el profesor Yersinio. Ok, muy bien. Entonces si no tienen ninguna pregunta adicional o comentario, pues nos vemos dentro de 15 días. Porque ahí también vamos a estar, como les digo, en ese curso 3 profesores, Yersinio, Fabio y mi persona. Muy bien, entonces muchísimas gracias a todos, muy buenas noches y nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos, gracias.